Vamos a considerar la palabra de Dios, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer ahí la escritura, hermano, ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Que el Señor nos ayude y que aprendamos todos para edificación, para seguir adelante, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Dice ahí el versículo 6 en adelante, capítulo 5, versículo 6, de la carta de Pedro, en el nombre del Señor Jesucristo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe. Y lo dice, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Bendiciendo al Señor Jesucristo, tome su lugar, hermano, yo le pague por la reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Mire la escritura, hermano, aquí nos enseña algo importante, ¿verdad? Como toda palabra de Dios. El versículo 8 dice, sed templados o sed sobrios, dice la versión 60, si mal no me equivoco. Y dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda en tiempo presente alrededor buscando a quien devorar, hermanos. Pero luego dice el 9, al cual resistid firmes en la fe. Y luego, miren, como ya sabiendo las cosas estas, hermano, le dice a la iglesia, sabiendo que las mismas aflicciones, dice, han de ser cumplidas a tiempo futuro en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo, hermano. Acontecimientos, ¿verdad?, que vendrán aquellos, hermano, que alaban y glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no debemos pasar desapercibido, hermanos, que el diablo, el Señor lo reprenda, está cual león rugiente, hermano. El león rugiente, hermano, cuando agarra la presa, haciendo la comparación del león, de la fiera, de la selva, hermano, cuando está rugiente, devora sus presas, no tiene misericordia. De hecho, las he visto algunas veces, llegué a ver que las toma del cuello y las ahoga. Y es terrible, hermano, hablando aún de la fiera. Entonces, póngase a pensar, hermano, a considerar, a meditar en lo que es el diablo. El Señor lo reprenda, hermanos. Él anda alrededor buscando a quien devorar. Hoy, gracias al Señor Jesucristo, hermano, gracias a Dios que tenemos al Señor, hermanos. Capítulo 3 de los Salmos, ahorita vamos a leer ahí algo. Le damos gloria a Dios porque Él es bueno. Capítulo 3, versículo 1. Salmo número 3, versículo 1 dice ahí la palabra del Señor. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi vida, no hay para él salvación en Dios. Dice el 3, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza. Mire, el diablo, hermano, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar,
buscando a ver quién se descuida, buscando a ver a quién no está velando. ¿Para qué, hermano? Para esta parte importante, para devorarlo, hermano. Pero fíjese qué hermoso cuando uno tiene al Señor como escudo. El Señor es escudo alrededor de mí. O sea, Él es mi protección, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Alabamos a Cristo, hermanos. Entonces, esta parte, hermano, podemos considerarla grande bendición para el pueblo de Dios. Cierto que el diablo ahí está, entonces no, hermano, no nos descuidemos, no pasemos desapercibido que el diablo, cual león rugiente, anda alrededor, hermanos. Nosotros seguimos clamando a Dios, tenemos que seguir suplicando al Señor que Él no se aparte de nosotros, que no permita que nosotros nos apartemos de Él. No vayamos a cometer algo, hermano, el cual nos salgamos de su presencia, hermano, y quedemos expuestos al enemigo. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros podamos considerar esta parte. Mire, ahorita me trajo a memoria el Señor algo, me pasó a mí hace algunos años. Estaba en la casa de mis abuelos, creo que en aquel entonces, no recuerdo si todavía vivía mi abuela, pero fui a visitarlos a Lagos de Moreno. Y ahí en esa casa, hermano, se sentían las presencias muy feo, hermano, muy terribles. Se levantaban su cuero, sin su piel, hermano, de lo feo que se sentía ahí en ciertas partes de esa casa. Y cuando me iba a dormir, yo le dije al Señor, tendimos un colchón así en el piso, y le dije al Señor, hazme un escudo aquí, Señor, que no venga a molestar a nadie en la noche, quiero dormir tranquilo en el nombre de Jesucristo. Hice mi oración y me acosté, y no sé en qué momento de la noche miraba yo en sueño que, no sé si fue ya visible, no recuerdo cómo fue aquello, hermano, pero fue tremendo. Total que veía yo así una puerta, y atrás de la puerta había un patio, y en el patio había un ser que se movía para un lado y para otro, y era más alto que la puerta. Alcanzaba a ver como del cuello para abajo, iba acostado, y allí andaba, y yo dije, ay, Señor. Entonces se mete, y cuando se mete allá adentro donde estábamos, hermano, era terrible, su rostro era algo feo, hermano, horrorizante, que la verdad de pronto me dio temor porque ve aquello, y se me dejó venir con un odio violento, hermano, directo a mí, pero que crea, gloria al Señor Jesucristo. Así afuera de donde yo estaba, mi colchón llegaba y rebotaba, hermano, y se venía otra vez y rebotaba, pero pues puede decir, ¿en qué rebotaba? Pues si yo no estaba viendo nada. Bueno, pues ahí estaba el escudo del Señor, hermano. Yo pude ver esa misericordia de Dios, y puedo mirarla ahora, hermano, que si uno está con Él, orando al Señor, clamándole a Él, que nos guarde del enemigo, el Señor nos guarda del enemigo, hermanos. Porque Él es misericordioso. Aún, hermanos, si el Señor permitiera algo, porque hay Biblia que nos enseña, por ejemplo, Job, que permitió que fuera probado. También cuando el Señor le dijo a Pedro que os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces hay momentos, hermanos, que el Señor va a permitir ciertas cosas, pero nunca nos deja desamparados, hermano. Nunca nos deja desamparados, y esa es la esperanza que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Así que Él es nuestro escudo, y la gloria sea para Dios. Amén. Apocalipsis 12. Vamos a seguir avanzando con la ayuda del Señor Jesucristo. Le damos toda la gloria al Señor Jesús por su palabra, hermano. Santo es el nombre de Jesucristo. Aquí leemos, hermano, en el capítulo 12, versículo 1. Dice, y una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto,
y sufría tormento por parir. Dice el 3, y fue vista otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin, fíjense hermano, qué tremendo ahí va, no sé cómo diga la versión 60, pero dice que a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido, hermanos. El diablo, hermano, siempre ha querido destruir, hermano, todo lo de Dios. Mayormente quiso destruir al mismo Señor Jesucristo. Recuerdo cuando el Señor nació, que Herodes, ¿verdad?, mandó matar a todos los niños de cierta edad para abajo, con la intención y el propósito de que ahí mataran al Señor Jesucristo. Y sin duda, hermano, sin duda, obrando el diablo, el Señor lo reprenda en ciertos hombres que Él ha obrado o ha maquinado males para que quieran destruir aún a la iglesia del Señor, a los siervos del Señor, a todo, hermano, a todo aquel que alabe el nombre de Jesucristo, que se entregue al Señor. Y entonces en esta parte, hermano, que dice que se paró delante de la mujer, estamos hablando del pueblo de Israel, porque esa es la mujer de la que está hablando ahí, que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y dice el 5, y ella parió un hijo varón, el cual ha de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono, y a su nombre sea la gloria. Esto, hermano, es muy glorioso. Podemos ver cómo Dios, hermano, dentro del tiempo, las cosas que han venido, el Señor siempre, en su grande poder y gracia, y aún sufriendo y batallando el Señor en este mundo, vino a morir por nosotros y ahí venció en la cruz del Calvario para darnos esperanza a cada uno de nosotros, y venció a las potestades, a los imperios, hermano, espirituales, que solamente Él podía vencerlos, y por su sangre preciosa nosotros podemos vencer ahora. Así que tenemos a Jesucristo, hermano, como nuestro amparo, como nuestra fortaleza, como nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como el que es nuestro Salvador, hermano. Así es que su nombre sea la gloria, porque Él venció y sigue venciendo en el nombre de Jesucristo. Dice el 7, y fue hecha una grande batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaban el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue hallado en el cielo, más en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, hermano. Qué tremendo, hermano, el acusador, el devorador, hermano, acusándonos delante de nuestro Dios día y noche. A todos aquellos, hermano, que antes no estábamos bajo el amparo de Jesucristo, bajo su perdón, bajo su salvación. Dice el 11, y ellos, hermano, le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo es que han vencido? Por la sangre del Cordero, por su sacrificio, hermano. Entonces, esta parte, hermano, nosotros considerémosla, tengámosla firme en nuestro corazón, que si hemos vencido al diablo, el Señor lo reprenda, es por la sangre de Jesucristo, es por su sacrificio, es por su bondad que Él ha tenido para con nosotros, y por la palabra de su testimonio, hermanos, y que no hemos amado nuestras vidas hasta la muerte. Estamos, hermano, para batallar, estamos para sufrir, sí, porque pues seguimos en este mundo, hermano,
en situaciones como leímos, que estas cosas, hermano, ahí cuando leímos en Pedro, se lo voy a leer otra vez, no pierdas esa cita, hermano, no la pierdas. Alabamos a Cristo, hermanos. Aquí donde leímos en el capítulo 5, en el versículo 8 y 9. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Entonces, hay aflicciones que se van a ir cumpliendo en la iglesia, hermano, se van a ir cumpliendo en nosotros, pero si Cristo por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Entonces, todo esto es importante, que si nosotros sufrimos o batallamos, sepamos que el Señor también está ahí para ayudarnos, para fortalecernos y darnos la victoria en el nombre de Jesucristo. Entonces, en esta parte, regresamos capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. El 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo, hermanos. Señor lo reprenda. Mire, ahorita en el tiempo que estamos viviendo, hermano, Él ha obrado en doctrinas de demonios, Él ha obrado en el engaño, ha hecho muchas cosas, hermano, en este mundo, en el cual está obrando el diablo. Señor lo reprenda. Y vienen los tiempos, hermano, en que más se acerca la venida de Cristo, y entre más, hermano, se acerque la venida del Señor Jesucristo, hermano, Él sabe que tiene poco tiempo, hermano. Por lo cual, hermano, va a estar así, como dice la palabra de Dios, cual león rugiente, buscando alrededor a quien devorar, hermano. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender que entre más pasen los días, entre más pase el tiempo, hermano, Él va a arremeter más contra nosotros. ¿O cree que se va a quedar ahí tranquilo, hermanos? No, pues ya lo leímos, que estas cosas se van a ir cumpliendo en los hermanos en todo el mundo, las aflicciones que vendrán. Pero entonces aquí tenemos que poner nosotros atención a esto, hermano. Nosotros necesitamos mucho de Dios, necesitamos mucho de su gracia, de su presencia, de su amor, de su misericordia, de su fortaleza para los tiempos finales que nos permita el Señor. Si nos tocan estas cosas de ya la venida de Jesucristo, hermano, tenemos que estar muy fortalecidos en el Señor, tenemos que tener mucho la fuerza del Espíritu Santo, tenemos que tener mucho a Dios en nuestras vidas, hermano. Y es muy importante esto, porque sin Cristo, sin la fortaleza de Dios, sin su sabiduría, sin su gracia, nosotros, hermano, estamos perdidos. Estamos perdidos. Entonces tiene, hermano, grande ira. Alabamos a Cristo. Santo es el Señor Jesús. Ahora vean lo que dice el versículo siguiente, 13. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Podemos ver en la palabra de Dios, hermano, al principio cuando Cristo vino y hizo un llamado, lo hizo principalmente a su pueblo, a los hijos de Israel, para que ellos le sirvieran. Y la iglesia al principio pues eran puros israelitas, hermano, pues para ellos fue la promesa. Entonces todos estos israelitas, hermano, en el principio, podemos hablar desde más atrás, pero puedo considerar, hermano, después de que el Señor Jesucristo nació, mandó que se predicase el evangelio a toda criatura, hermano. Entonces, considerando esa parte,
Aquí en esta misma escritura hay cosas que se cumplieron en tiempo pasado, hay cosas que están por cumplirse, y así, hermano, en la escritura podemos ver que hay cosas que no se han cumplido, otras que ya se cumplieron, y entonces la misma palabra nos va enseñando en diferentes versículos, dependiendo del tiempo y las cosas que se están cumpliendo, sea en este tiempo, en tiempo pasado o en tiempo futuro. Y aquí cuando está diciendo esto, hermano, puedo considerar, pues aquí, hermano, cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, precisamente fue cuando Jesucristo lo venció. Que Jesucristo, hermano, obró para que él fuera echado en tierra y que el Señor Jesucristo tomara su lugar, donde antes, hermano, Satanás quería tomar ese lugar y ser semejante al Altísimo. El Señor lo reprenda. Y el 14 dice que fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde dice, es mantenida por un tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 3 años y medio. Lo mismo en el versículo 6, si se fija, dice que la mujer huyó al desierto. O sea, esa mujer habla de Israel, tiene lugar, dice, aparejado a Dios para que ahí la mantengan 1260 días, que también equivale a 3 años y medio. Y eso es ya hacia el fin. Pero vea lo que dice el versículo, para no salirme del tema, solamente para que vea cómo el diablo arremete contra Israel. Y luego dice el versículo 15, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, y lo dice, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. ¿Quiénes son esos, hermanos? Los que, dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces, todos aquellos, hermanos, que guardemos los mandamientos de Dios y tengamos el testimonio de Jesucristo, pues Él va a hacer guerra, hermanos. Entonces, pero aquí es donde le digo que tenemos que nosotros considerar, hermano, todo esto, porque es importante, porque Él sabe que le queda poco tiempo. Un espíritu inmundo, el Señor lo reprenda cuando el Señor estuvo sanando y libertando a los cautivos, hacia lo que vino el Señor. Un espíritu le dijo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Como diciendo, todavía no es el tiempo en que tú nos vas a atormentar, porque ellos serán atormentados día y noches en el lago de fuego. Pero todavía no viene ese tiempo. Ellos todavía, como saben que les queda poco tiempo, van arremetiendo, van obrando, hermano. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esta palabra, estas cosas que el Señor nos enseña, para que sepamos que Él, hermano, tiene guerra contra nosotros, hermano. Pero también sepamos que el Todopoderoso es el que pelea por nosotros. Y aquí nosotros es donde tenemos que buscar más de Dios, buscar más de su presencia. Mire, el capítulo 13 de ahí mismo, Apocalipsis 13, versículo 1, dice, y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, en sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, otra vez aquí vuelve a aparecer el dragón, hermano, le dio su poder y su trono y grande potestad. El dragón, sabemos que lo que leímos anteriormente en el capítulo 12, hermano, que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Aquí él usa un reino, porque la palabra bestia según Daniel, miren, sin perder esta escritura, vaya a Daniel capítulo 7. Le damos gloria a Dios, hermanos. Daniel capítulo 7, para entender más esa parte. Bendito sea el Señor Jesucristo. El capítulo 7,
el versículo 23, dice, dijo así, la cuarta bestia, ¿qué será según lo que dice la palabra de Dios, hermano? Un cuarto reino en la tierra, y lo dice, el cual será más grande que todos los otros reinos. O sea, hablando de los reinos, y toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Según esta versión es lo que dice. Ese poder, ese reino, esa bestia, hermano, tiene un poder tremendo. Con lo que estábamos leyendo allá, ahorita vamos a regresar, dice el 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y lo dice, y a los santos del Altísimo quebrantará, hermano. Y pensarán mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos, y el medio de un tiempo, 3 años y medio. Pero dice el 26, pero se sentará el juez, y le quitará su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. 27, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado ¿a quién, hermano? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Sí, es cierto que vendrá tribulación, es cierto que vendrá, hermano, quebrantamiento para los hijos del Rey de Reyes, pero también cuando venga la victoria, porque el Señor nunca desampara a su pueblo, es para reinar juntos con Él, es para vivir con Él. Pero por eso le digo, hermano, que hoy es el tiempo de estarnos preparando, hoy es el tiempo de más buscar a Dios, para irnos preparando para estas cosas que vienen y se acercan más cada día. Regrese a Apocalipsis 13. Le damos la gloria al Señor Jesucristo. Entonces, esto es importante, hermanos. La palabra de Dios, lo que nos enseña, pues es para nuestro bien. Quizá a veces vamos a leer esto y podemos decir, ay, santo Dios, entonces va a estar tremendo. Sí, quizá podamos pensar o considerar cosas que quizás ni siquiera tenemos en mente, pero sepamos, hermano, que van a acontecer, querramos o no querramos, hermano. Y que es necesario agarrarnos más de la mano del Señor, agarrarnos más de Él, de su palabra, de su sabiduría, de su fortaleza, para poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, permanecer firmes, hermano. Necesitamos de Dios, hermano. Mucho. Le damos gloria a Dios. Entonces, ya vimos que la bestia, o la cuarta bestia de la cual habló allá Daniel, es un cuarto reino, y dice el 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón, o sea el diablo, el Señor lo reprenda, le dio su poder y su trono, y grande poder, hermanos. Y dice el 13, y vi una de las cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, o en pos de aquel reino, hermano. Y dice que adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, o aquel reino, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? ¿O quién podrá pelear contra ella? Haciéndolo como algo de poder grande, hermano. Y dice el 5, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses, que equivale a lo mismo 3 años y medio en el tiempo del fin, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, los que moran en el cielo. 7, y le fue dado hacer guerra. Ahora, pero fíjese a quién está usando, a un reino. Satanás está usando un reino para hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente o nación, hermano. Entonces vean cómo va cambiando conforme va pasando el tiempo. Usa una forma, usa otra, y al final usa un reino tremendo, hermano, para querer destruir al pueblo de los santos. Pero dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma
No pueden matar, hermano. La victoria no está en nuestro físico, hermano. La victoria está en que nuestra alma sea salva y un día podamos estar con Él para siempre. Pero para pasar ese paso o para pasar estas cosas, hermano, necesitamos la fortaleza de Cristo. Si llegamos a este momento, hermano, le damos gloria a Dios, hermano. Entonces es importante, hermanos, que esto, hermano, lo tengamos en el corazón siempre. Capítulo 16, de ahí mismo me vamos a leer otra escritura, para que vean cómo va obrando el enemigo. El Señor lo reprenda en el tiempo del fin, va arreciando más, hermano, y va como en ese reino. Y luego aquí miren lo que dice. 16:13, amén. Y vi salir de la boca del dragón, o sea, otra vez, y de la boca de la bestia, hablando de ese reino, y de la boca del falso profeta, que equivale a lo mismo, 3 espíritus inmundos. ¿Qué ve aquí? 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus. ¿De qué son estos espíritus, hermano? De demonios que hacen señales, pero fíjese, para ir a los reyes de la tierra. ¿Y de dónde más? Y de todo el mundo. Pero ¿cuál es el propósito de ellos, hermano? Para congregarlos, dice o para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, ese es el propósito de él, hermano. Querer acabar, hermano, con toda la simiente del Señor Jesucristo. Quería acabarlo a él, pero lo venció en la cruz del Calvario. Ahora, como él no pudo vencerlo y él venció, él quiere acabar con la descendencia de Jesucristo. Pero siempre teniendo al Señor, seremos vencedores en el nombre de Jesucristo, hermano. Pero esa batalla, hermano, cada día, él ha descendido con grande ira porque sabe que le queda poco tiempo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y mire, vamos a ver una escritura que está en el capítulo 20 también, hermano, que cuando es atado Satanás y cuando después es libertado, para que vea cómo él obra, hermano, en estas cosas. Capítulo 20. Le damos gloria a Jesucristo. En el capítulo 20, aquí habla del milenio, del reino de Cristo, del reino de sus santos, ya venciendo, hermano, pero de aquella gente que quede después de su venida, que estará en el tiempo de su reinado, para que vieran cómo se debió haber reinado, según, por ejemplo, Zacarías capítulo 14 habla de ese reino y habla de esa gente y habla de una batalla también que ya leímos. Pero en esta, hermano, capítulo 20, dice el versículo 7, y cuando los 1000 años fueren cumplidos, dice, Satanás será suelto de su prisión. Esto está hablando porque ya, vamos a leer el versículo 1 y 2, dice, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por ¿cuánto tiempo? Y dice que lo arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él, para que no engañe más a las naciones hasta que 1000 años se cumplan, y después esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Entonces, al término, hermano, de los 1000 años del milenio, que el Señor reinará con su pueblo, y yo quiero estar ahí. ¿Usted también, hermano? ¿Queremos darle la gloria a Jesucristo en ese reino? Entonces tenemos que seguir buscándolo, hermano. 7. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Y lo dice, a fin de congregarlos, una vez más, para la batalla. Fíjese el propósito de él, hermano. El Señor lo reprenda. Aún ya después del milenio, cuando es desatado, todo hay un propósito de Dios. Sin duda, para que él sea juzgado, y también aquella gente que en aquel tiempo ya no tendría salvación, porque se cumple la palabra que el tiempo antes de su venida es cuando tenemos esperanza, cuando podemos aceptar a Cristo, cuando podemos hacer la obra de él y podemos bautizarnos y ser perdonados, no después del milenio. Entonces dice el 9, y subieron sobre la anchura de la tierra
y circuncidaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y lo que dice, y de Dios descendió. ¿Y qué pasó con todos, hermano? Dios es Dios, hermano. Y aquí se cumple la palabra 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. La bestia es el reino, el falso profeta, ese reino, hermano, ya estaban siendo atormentados, hermano. Pues el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Ahí se acabó el diablo y Satanás, sus ángeles, y todos aquellos, hermanos, que estaban obrando contra nosotros. Pero antes de que llegue eso, Él ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El Señor lo reprenda, hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermano, por la palabra? Que Dios nos ayude. Tantas cosas, hermano. Capítulo 2 de Apocalipsis. Santo es el Señor Jesús. Hay muchos versículos. Quiero ir a prisa, hermano. Ay, disculpe. Capítulo 2. Amén. En el versículo 8 le habla el Señor a la iglesia. Lo tenemos 2:8, hermanos. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Le dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Pero mire, me llama mucho la atención, hermano, cómo cuando le habla a Esmirna el Señor, le dice en el 9, ¿verdad? Yo sé tus obras. Y también dice, y tu tribulación y tu pobreza. Pero le dice, pero tú eres rico. Qué maravilloso es, hermano, que pueda haber a la iglesia, hermano. Sí, quizá, hermano, en tribulación, pero que hay riquezas espirituales, hermano. Y lo dice el 10, no tengas ningún temor. ¿De qué, hermano? De las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Alabado sea Cristo, hermano. Sí, hermano, sí vendrán cosas. Pero Él dice, mire, ¿usted cree a su palabra, hermano? ¿Creemos a su palabra? Pues entonces afirmémonos en ella. Dice 10, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer, porque luego vienen los temores. No, y luego si no, mejor no. Pero si nosotros confiamos en el Señor, hermano, Él va a obrar para poder pasar esa prueba. Va a ayudarnos con su fortaleza y poder. Por eso dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. Porque, hermano, es tremendo, es terrible. Pero dice, para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días, pero sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Pablo, hermano, fue un hombre que sufrió mucha tribulación, hermano. Fue perseguido. Muchas veces, hermano, él mismo comentó y dijo, por ejemplo, a los tesalonicenses, dijo que el diablo le estorbaba hasta para ir a visitarlos. Entonces el diablo fue, hermano, obrando en él para afligirlo,
cierta manera, pero Él fue fiel hasta la muerte, hermanos. Le damos gloria a Jesucristo. Capítulo 20 de los Hechos, mire qué bonito dice. Entonces hay que centrarnos en esto, hermano. Hay que llenar nuestro corazón de lo que leemos en la Biblia para que esto, hermano, nos pueda ayudar y ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu para estar firmes. ¿Usted ha sentido alguna vez la fortaleza de Dios internamente, de su Espíritu, con un poder, hermano, que es sobrenatural, que no es terreno, es del Espíritu de Dios, hermano, y que obrando ahí en nosotros, hermano, ese poder le quita todo temor? ¿Sí lo han sentido alguna vez? Porque es algo maravilloso ese poder, hermanos. Capítulo 20. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 22. Amén. Dice: y ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Dice, sin saber lo que allá me haya de acontecer. Pero dice el 23, mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. ¿Cómo se sentiría Pablo, hermano, sabiendo que el Espíritu Santo le enseñaba que iba a padecer? Y que, hermano, en las ciudades donde iba, hermano, tenía prisiones y tribulaciones que le esperaban, hermano. Considero que sin el Espíritu de Dios, considero que sin la fortaleza del Señor, hermano, sería imposible que Pablo pudiera decir lo que está diciendo aquí, hermanos. 24. Mas de ninguna cosa hago caso. Leímos en Apocalipsis, ¿verdad?, que el Señor muy claramente le decía a la iglesia de Esmirna: no tengas temor de lo que te ha de acontecer. No pongas eso en tu corazón. Y este varón de Dios dice: mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo. Ah, qué hermoso, hermano, que nosotros pudiéramos decir lo mismo con ese sentir que él tuvo del Espíritu Santo en su alma, en su ser. No un sentir carnal, hermano, no una emoción, no, era una fortaleza grande la que tenía de parte del Señor, hermano. Que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Alabamos a Cristo, hermano. Y mirando esto, hermano, recordé lo que dice allá Hebreos capítulo 11. ¿Le damos gloria a Dios, hermanos? Capítulo 11. Hemos leído dos citas bíblicas que, si nosotros consideramos la palabra de Dios, podemos tener el Espíritu de Dios, podemos tener al Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo, hermano, aún en la tribulación, en las situaciones adversas que puedan venir a nuestras vidas, tendremos la fortaleza de Dios, tendremos ese poder dentro de nosotros, hermano, para poder soportar cualquier cosa que venga a nuestra vida. Porque no va a ser en nosotros, Él en nosotros, hermano, es lo que hace posible que nosotros podamos vencer. Capítulo 11, gloria al Señor Jesucristo. Versículo 36, miren lo que dice aquí, hablando de la fe. Amén. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Algo de lo que Pablo, hermano, había experimentado, también de lo que habló el Señor ahí en Apocalipsis a la iglesia de Esmirna: prisiones, azotes, cárceles. Y lo dice el 37, fueron apedreados. También Pablo lo vivió eso, hermano.
Al otros aserrados, dice aquí, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Dice el 38, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Y luego, viendo estas cosas, hermano, el escritor a los Hebreos, diciendo estas cosas, pasa al 12:1, pero viene en secuencia, hermano. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos. ¿Cuál es la grande nube de testigos? Lo que viene diciendo todo el capítulo 11 de la misma carta. Esos testigos que experimentaron, que obraron y que pudieron ver la mano poderosa de Dios ayudándolos, fortaleciéndolos y guardándolos, hermano, aún en ciertas cosas que vivieron ellos en su tiempo. Dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta o que tenemos por delante. Esa carrera, hermano, que nosotros empezamos un día, que la terminemos con gozo, que vivamos en el Señor, hermano, llenos de su presencia, de su poder y su gracia, para poder alcanzar la bienaventuranza, hermano, de estar un día con Él para siempre en su reino. Y dice el 2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, en el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza o el oprobio, dice la versión 60, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí, cuando venció el Señor, hermano, tuvo grande victoria. Sí, hubo sufrimiento, padecimientos, pero al final fue exaltado hasta lo sumo y se le dio nombre que sobre todo nombre, hermano. Tuvo una bendición grande por su sacrificio, por su amor que tuvo hacia nosotros, y bendito sea su nombre. 3. Reducid pues a vuestro pensamiento, o considera en tu pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos, desmayando. Porque, hermano, puede venir cosas que quizá, hermano, no hemos considerado, ni la batalla que tuvo el Señor, ni el sacrificio que Él, hermano, pudo alcanzar para que nosotros tuviéramos una victoria en Él. Hermano, lo que Él sufrió y batalló por nosotros fue grande. Por eso que consideremos y pongamos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Pensemos en esto para que no nos fatiguemos en la lucha, en la prueba, en la situación que pueda venir y nos haga desmayar en los ánimos, hermano. No, mejor ya no, paz de Cristo, hermano. Consideremos a aquellos que sufrieron, que batallaron, pero que hoy tienen una esperanza, que hoy tienen bendición, que hoy tienen esa fortaleza en Cristo, hermano, para poder estar con Él para siempre en los cielos, hermano. Para decir mejor, en el tercer cielo. Alabamos a Cristo, hermano. Y dice el 4, que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Gracias a Dios que hoy todavía tenemos bendiciones. No hemos padecido, hermano, o resistido hasta la sangre, hermano. Por eso le digo que si hoy, hermano, podemos tener esta bendición y esta esperanza de alcanzar un día estar con Jesucristo, busquémoslo más, hermano. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo ve lo que hemos leído? ¿Cree usted que ya está preparado para una situación como viene más adelante, hermano? ¿O cómo ve? ¿Qué piensa? ¿Qué considera?
porque es importante para que usted y yo podamos irnos preparando, ejercitando en esta parte, para que el Señor nos vaya preparando y fortaleciendo y enseñando por su Espíritu Santo las cosas que han de acontecer más adelante. Pero estando Él ahí, hermano, pues tendremos bendición. Alabamos a Cristo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios por su palabra, que nos enseñe y que nos ayude a seguir adelante. Amén. Dice 4, versículo 1. Amén. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Habla de su venida, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, toda esta enseñanza, hermano, a veces, si quizá nosotros, hermano, se nos hable la palabra de Dios, bueno, que se nos predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, porque, hermano, que se siga insistiendo, que se siga predicando, que se nos siga hablando, para que nosotros, hermano, nos apercibamos. Que la palabra de Dios nos redarguya, si es posible nos reprenda y que se nos exhorte, que nos anime, hermano, a seguir adelante. Dice el 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán o se apartarán a las fábulas. Dice el 5, pero tú vela en todo. Tú vela en todo, le dice Pablo a Timoteo. Soporta, ¿qué decía? ¿Soporta qué? Las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ya dice el 6, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo juez en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué maravilloso, hermano. Si así amamos la venida del Señor, si así, hermano, podemos sentir su gracia y su poder, peleando la buena batalla, luchando en el nombre de Jesucristo y clamando y suplicando al Señor para que nos ayude a seguir adelante y terminar la carrera con gozo del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo. Miren, vamos a leer esa escritura de ahí de la primera carta a los Tesalonicenses. ¿Damos gloria a Dios, hermano? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo mira algo en esa iglesia de Tesalónica, hermano, y les dice algo muy, muy bonito, hermano. También, pues nos enseña a nosotros algo importante. Le damos gloria a Dios, hermano. Dice, capítulo 1, versículo 5. Dice, por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también, ¿cómo fue el evangelio, hermano? Con poder y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 6. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor. Hermano, los sufrimientos, los padecimientos que sufrió Pablo, los apóstoles y al mismo Señor, hermano, dice que ellos habían visto ser imitadores de ellos, hermano, en esa parte, recibiendo la palabra, ¿cómo? Con mucha tribulación. ¿Cómo recibieron la palabra, hermanos? Con mucha o gran tribulación, pero dice enseguida, con gozo
del Espíritu Santo. Miren que a veces cuando pueda llegar la prueba, la lucha, la aflicción, la tribulación, si tenemos el gozo del Espíritu Santo, hermano, qué bendición. Solos no podríamos, hermano, no podríamos. Terminamos ahí en Romanos 8. Le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Consideremos, hermano, que el diablo, ¿verdad? El Señor lo reprenda. Sabe que le queda poco tiempo, hermano. Pero también a nosotros nos espera un gran peso de gloria, hermanos. Si alcanzamos y terminamos esta carrera con el Señor, tendremos galardón cumplido también. Capítulo 8, versículo 35. Amén. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Pero dice el 37, antes en todas estas cosas, ¿qué dijo él? Somos más que vencedores, o hacemos más que vencer, ¿por medio de quién? ¿Cómo es que se puede vencer, hermano? Por medio de aquel que nos amó. Entonces, si tenemos a Cristo, viene la tribulación, viene, hermano, la angustia, la persecución, la hambre, la necesidad, el peligro, el cuchillo. Si está Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Entonces, en esta parte es muy importante tener al Señor, el cual nos amó. 38. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte ni la vida, y lo dice, ni ángeles, ni principados, hermano, principados, ni potestades, y allí se incluye también el diablo, hermanos, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Guardemos la fe, hermano. Llenémonos más de Dios. Busquemos a Jesucristo para poder resistir. Porque hay cosas que uno ha padecido, pero conforme pasa el tiempo puede ser que venga más batallas aún. Nosotros, hermano, yo me incluyo, en el tiempo que uno está pasando, hermano, que uno va envejeciendo, pues se vienen más luchas a nuestro cuerpo, se vienen más cosas a nuestro cuerpo, y también, hermano, pues ahí también necesitamos mucho la ayuda de Dios para poder perseverar y alcanzar la bendición y así la salvación de nuestra alma. A nuestro Señor Jesucristo sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que esta palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesucristo.